Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 18 hasta el 21. Ya en la lectura bíblica se leyó desde el 16 hasta el 4:1. Dice así, verso 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hasta ahí nada más la lectura. Solamente nos vamos a enfocar en el versículo 18 en esta mañana y después vamos a ir avanzando, si Dios quiere, el domingo que viene en el 19. O sea que vamos a estar hablando de un mandato que Dios tiene para las mujeres. Eso no significa que no vamos a prestar atención al resto. Toda la Escritura es útil, toda la Escritura nos instruye de una u otra manera. ¿Está bien? La nueva vida del creyente que estuvimos viendo la semana pasada, que estuvimos hablando, que se hace evidente en la iglesia, en la congregación, esa nueva vida se hace evidente en nuestras relaciones. También vemos que se hace evidente y debe hacerse evidente en nuestro hogar, ¿sí? El señorío de Cristo, como vimos el domingo pasado, se hace evidente o debe hacerse evidente en la congregación, pero también debe hacerse evidente en nuestro hogar. Y es en el hogar donde por ahí es más difícil, porque es justamente en el hogar donde siempre decimos, somos realmente lo que somos, ¿no? Lo que somos es ahí en el hogar. Ahí nuestros hijos saben lo que realmente somos, nuestra esposa sabe lo que realmente somos. Yo sé lo que son mis hijos, lo que es mi esposa. Es ahí, en el hogar. Es en el hogar, en cualquier lugar, ¿no? Pero es en el hogar donde tal vez pueda salir con más facilidad lo peor de nosotros. Pero Dios nos dice cómo debe ser el hogar que Él diseñó. Él nos instruye. Él nos dice lo que Él espera, cómo debe ser el hogar. Dios no solo nos ordena a vivir de cierta manera, como vamos a ver, como vamos a comenzar a explicar, sino que también nos capacita para que lo podamos hacer. Él nos dice, esto es lo que espero de ustedes, esposa, esto les mando, les ordeno, esto es lo que les mando a ustedes, hombres, esto es lo que les mando a ustedes, hijos, pero Él nos capacita para que lo podamos hacer. No es que nos manda a hacer algo y no podemos hacerlo. Entonces Dios, podemos decir, está interesado en tu vida, en mi vida, Dios está interesado en la congregación y Dios está interesado en tu hogar también, en tu hogar. O sea que si pensamos y si recordamos el pasaje que vimos la semana pasada, vamos a ver que de la congregación pasa a la casa. Y tal vez al trabajo también, al hogar, ¿sí? Porque habla de siervos, habla de amos. Probablemente en aquel tiempo los siervos vivían con los amos. Tenemos el caso de Filemón, Onésimo, que vivían y tal vez por eso es tocado. Cuando llegue el momento nosotros no tenemos siervos viviendo en nuestra casa, pero obviamente la Biblia es aplicable también, así que lo vamos a ver en su momento. Bueno, la nueva vida que comenzamos a ver ahí en capítulo 3, verso 1, si habéis, o ya que habéis resucitado con Cristo, ya que esto es una realidad, entonces esa evidencia, esa vida resucitada se tiene que ver en las relaciones que hay en la iglesia, como vimos el domingo pasado, pero también, como venimos diciendo, se tiene que ver en tu hogar. ¿Sí? Se tiene que ver si naciste de nuevo, si resucitaste con Cristo, si estás unido a Cristo, tenés la vida de Cristo. Cristo se debe ver en tu vida, se debe ver en tu hogar, se debe ver en tu matrimonio. Y si miramos el versículo 17, notamos que hay un cambio evidente entre el verso 17 y el verso 18, pero también podemos ver que hay una continuidad del verso 17 al verso 18, porque ahí en el verso 17 termina diciendo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, de acción, todo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, y explicamos, para la gloria del Señor, se tiene que ver a Cristo,
que Él es el Señor. Y bueno, y qué mejor de que eso que decimos y hacemos sea en nuestro hogar y que ahí se vea realmente Cristo que gobierna y que dirige nuestras vidas. Entonces Pablo ahora procede a explicarnos cómo la nueva vida debe evidenciarse, ¿no?, en nuestro hogar. Y sigue cierto patrón ahí, si ustedes prestan atención o prestaron atención a la lectura o a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta. Comienza como con la parte sumisa o que se debe someter, luego una motivación para hacerlo o una razón, y luego pasa a la otra parte diciéndole cuál es la responsabilidad. Ahí lo ven, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y después dice, como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Hijos, los que se deben someter, sean obedientes a vuestros padres, porque eso es agradable al Señor. Y después, padre, la responsabilidad que tienen los padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no sean, para que no se desalienten, y así sigue hasta el final. Y esa es un poco la estructura o el patrón que lleva Pablo para enseñar el principio de sumisión, ¿sí? El principio de sumisión, pero quiero que veamos en todo esto que vamos a estar explicando, que comenzamos acá en el verso 18 y en adelante, que una y otra vez se repite, se habla del Señor, mostrando que Él debe ser el que gobierna. Observen ahí, las mujeres deben estar sujetas como conviene en el Señor, dice el verso 18. Los hijos deben ser obedientes, porque esto es agradable ante el Señor. Los amos deben ser justos, sabiendo que tienen un Señor en el cielo. En el verso 22 dice, y en cuanto a los siervos deben temer al Señor, hacerlo todo como para el Señor, verso 23. Y saber que del Señor recibirán la recompensa, porque es a Cristo el Señor a quien servís. Si tendríamos que marcar Señor, Señor, Cristo, estaría llena la página. ¿Sí? Tenemos responsabilidades que tienen que ver con exaltar al Señor, porque estamos unidos a Él, porque fuimos resucitados con Él, porque tenemos la vida de Él y somos capacitados para poder hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y para que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia realmente glorifique a Dios. O sea que Cristo es el que debe reinar. Así que podemos decir entonces, para comenzar ahí a partir del verso 18 en esta mañana, y seguir después los domingos próximos, que el señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. El señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. Es decir, la influencia de la palabra de Cristo hace evidente el señorío en el hogar. Cuando la palabra de Cristo, como vimos la semana pasada, habita, mora en nosotros, nos influencia, es poderosa. Terminaba de orar recién el hermano Sergio diciendo que no vuelva vacía, que tu palabra actúe, porque es viva, es eficaz, actúa la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habita en abundancia en los integrantes, se evidencia y hay manifestaciones de un hogar influenciado por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios o la palabra de Cristo mora en abundancia, en este caso en la esposa, la manifestación es que la esposa se somete a su esposo voluntariamente. ¿Sí? Y ya enseguida nos podemos dar cuenta que cuando la esposa no se somete a su esposo voluntariamente, lo que está pasando es que la palabra de Dios no lo está influenciando. Dice ahí en el verso 18, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, lo primero, algo que no quiero que pase desapercibido, aunque para nosotros es normal, pero vivimos en tiempos en que se están diciendo muchísimas barbaridades, tenemos que marcarlos y mostrarlos. Primero que nada, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que Dios diseñó. Pablo está hablando, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, un hombre, una mujer, porque ese es el matrimonio que Dios diseñó. Está pensando en Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Dios creó al hombre y vio que todo era bueno, pero no era bueno, ¿qué cosa? Que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, lo hizo dormir al hombre, sacó una costilla y de la costilla hizo una mujer.
y después el Señor dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo demás que se escucha hoy es distorsión de ese precioso diseño de Dios. Y es interesante que acá Pablo comienza con la mujer. Dentro de las preguntas que me hice, ¿por qué comienza con la mujer? Esperaría que empiece con el hombre como responsable. Por algún motivo él comienza hablándoles a las mujeres. Algunos comentaristas hacen algunas conjeturas allí. Sugiere que tal vez, dicen algunos, pudo haber un motivo de polémica en la iglesia y necesitaban que estén en primer lugar la exhortación para las mujeres. O a diferencia de otras listas que había, porque había otras listas como estas, obviamente, pero que le faltaba la frase en el Señor, porque eran listas moralistas tal vez, pero que nada tenían que ver con una nueva criatura. Listas helenísticas, que siempre se centraron en el hombre, en lugar o enfatizaron al hombre. Dice un comentario que tal vez Pablo lo que quiere hacer es mostrar que la mujer también es importante y la pone en primer lugar. Bueno, no sabemos exactamente, no sabemos y tampoco nos va a afectar demasiado que no sepamos. Ahí está, después vienen los hombres, pero dice, estad sujetas. Mujeres, estad sujetas. Y es un mandato, es una orden. En presente, la idea es que esta es la idea de continuidad. Esta es la manera en que la mujer debe estar para con su esposo. Sujeta, dice ahí. ¿Sí? La idea de esta palabra, estar sujetas, es estar bajo la autoridad de otro. En este caso, bajo la autoridad de su esposo. ¿Sí? La idea es que la esposa está dispuesta, ¿sí? Siempre está dispuesta, porque es un mandato que viene directamente de Dios en tiempo presente. Entonces la mujer, si entiende esto, tiene que estar siempre dispuesta a estar sujeta a su marido. Ahora vamos a explicar un poquito más. ¿Hay excepciones en las que no debe estar sujeta? Sí, obviamente, hay excepciones, pero en principio, estad sujetas es un mandato continuamente, debe ser la disposición de la mujer de estar alineada, de alinearse bajo su esposo. Hay quienes buscan dar otro significado a esta palabra. En el que usan la Biblia, van al pasaje y tratan de darle otro significado. ¿Sí? Ni hablar de aquellos que hoy no leen la Biblia y escucharían que decimos que la mujer debe estar sujeta a su marido. Eso tenía que ver con otro tiempo. ¿En qué tiempo te quedaste? Pero dentro de los que enseñan la Biblia, lamentablemente, hay quienes enseñan que esto no significa lo que vamos a explicar que significa y creemos que significa, porque hay evidencias. Y entendemos que porque la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces enseguida, ¿cómo que va a estar sujeta? Y empiezan a venir cosas a nuestra mente y no dejamos que Dios nos hable y nos enseñe qué es lo que significa esto. Pero este término que usa acá, este término en el original, siempre implica una relación de sumisión a una autoridad, siempre. Les voy a dar algunos ejemplos. Se usa, por ejemplo, cuando dice que Jesús, ¿sí? Jesús se sujetó a la autoridad de sus padres terrenales. Se puso él bajo la autoridad de José y de María. Se dice de los demonios que se sometieron a los discípulos, no porque porque los discípulos hablaron en el nombre del Señor, los demonios se sometieron, dice ahí en Lucas 10, 17. Y uno de los significados que le dan a esta palabra es que significa actuar en amor o ser considerados. Y los que no quieren darle el significado que dice acá el texto, hablan de que cuando habla de estar sujeto significa o nos está enseñando que la mujer en este caso debería tener amor y ser considerada. Ser considerado para considerar a su esposo. Pero si eso lo aplicamos a este tema de los demonios se sometieron, tendríamos que decir que ellos consideraron con amor a los discípulos, y bueno,
No, obviamente no fue así. Lo que entendemos es que se sometieron a la autoridad de los discípulos porque los discípulos estaban en el nombre de Cristo. Se habla de los ciudadanos que se sujetan a las autoridades gobernantes. Se tienen que someter a las autoridades que Dios puso. Se habla del universo que se sujeta a Cristo en 1 Corintios 15, 27. Se habla de los poderes espirituales, demonios y todos los poderes espirituales también que se sujetan a Cristo, 1 Pedro 3, 22. Se habla de Cristo que se sujeta a el Padre. 1 Corintios 15, 28. Se habla de los miembros de la iglesia que se someten a sus líderes, porque entienden que Dios los puso en autoridad. Se habla de las esposas que se sujetan a los esposos, se habla de la iglesia que se sujeta a Cristo, se habla de los siervos que se someten a sus amos, se habla de los cristianos que se sujetan a Dios. Bueno, otra vez, colocarse debajo de otro, eso es. ¿Sí? Es difícil digerirlo y yo entiendo que es difícil por causa del pecado. Cuesta digerir, cuesta entender esto, de que la mujer deba, porque no es natural, después de Génesis 3, no es natural que el ser humano se someta. No es natural, lo natural es que se rebele. ¿Quién sos vos para que yo me ponga debajo tuyo? Eso es lo natural, ¿sí? Pero sí, cuando nosotros tenemos cierta autoridad, en la carne nos gusta abusar de esa autoridad que tenemos. Pero cuando nos toca estar abajo, sea en el trabajo, donde sea, ¿quién es este? Y no te querés someter. Eso es natural, eso es de la carne. Bueno, este mandato, como dicen algunos, no se limita a los días de Pablo. Porque hay quienes dicen, bueno, eso que dijo Pablo ahí era cultural, tenía que ver con ese tiempo, con el contexto de la iglesia en la que él estaba. Bueno, el mismo Pablo escribe en otros lugares y nos da razones para mostrarnos que no era cultural. Él dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:13, habla hablando ahí de que la mujer debe subordinarse al hombre en la iglesia, dando a entender que la lideranza, los pastores son hombres, no pastoras, que la mujer, bueno, en el contexto se acuerdan que debe callar en la congregación, o sea, en el sentido que no debe enseñar, no que no habla, en el sentido que no tiene que enseñar, o sea, acá no debería estar una mujer enseñando. No porque sea menos, ya vamos a explicar. Y la razón que Pablo da es porque el hombre fue creado primero y después la mujer. O sea que el punto de Pablo, la razón que da, no es cultural. Pablo va ¿a dónde? A la creación, porque Dios cuando creó tuvo un sentido, crear primero al hombre, no por casualidad. Dios dijo, bueno, a ver qué sale, y salió primero el hombre. Por algo hizo primero el hombre y del hombre a la mujer. Dios diseñó el matrimonio de una manera que Él quiso hacerlo con mucha sabiduría, con perfecta sabiduría. Y ahí en 1 de Corintios 11:3 Pablo también está hablando y mostrando que la mujer debe subordinarse al hombre, y él habla y el fundamento que da es la Trinidad. Y dice, porque Dios es la cabeza de todo y Cristo Dios es la cabeza de Cristo, y después de ahí viene descendiendo. Y viene mostrando que la Trinidad es un fundamento para decir lo que él está diciendo en cuanto a la mujer y al hombre. Entonces, obviamente, es la Trinidad que existe desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, y otro fundamento es la creación. No es cultural. ¿Sí? No es cultural. El punto es que la caída, Génesis 3, trastornó el orden que Dios estableció. Dios estableció un orden y la caída lo trastornó. Y cuando el hombre cae en pecado, Dios anuncia a Eva, le dice, ahora la consecuencia va a ser guerra de sexos. ¿Sí? Por causa del pecado. La consecuencia del pecado va a ser que ahora lo que Dios creó se va a ver entorpecido por el pecado. Pero no es que Dios, después del pecado, le da nuevos papeles. Dios ya creó de una manera y el pecado lo arruinó. Por eso Dios le dice allá en Génesis capítulo 3, verso 16, le dice a Eva,
Tu deseo ardiente será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Sí? O sea que la maldición causó una distorsión en las funciones anteriores. No es que Dios comenzó de nuevo y dio nuevos papeles. No, Dios no dio nuevos papeles. Por ejemplo, para darles algunos ejemplos y después llegar a la distorsión en el matrimonio también y en la autoridad y en la subordinación que la Biblia habla. Por ejemplo, Adán tenía la responsabilidad de labrar y cultivar la cosecha. Eso antes de Génesis 3. Y después de Génesis 3 lo tenía que hacer, pero se añadió que ahora va a haber cardos y espinos y lo harás con el sudor de tu frente. Vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Eva tendría la responsabilidad de tener hijos antes de Génesis 3, pero ahora tendría muchos dolores. O sea que como resultado del pecado aparece también el conflicto. Por eso, como recién les decía, Génesis 3:16, desearás a tu marido y él te dominará. Eso le dijo Dios a Eva. Eva, vas a desear a tu marido y él te dominará. No está hablando de que va a tener deseos de estar con él o deseos sexuales, no está hablando de eso. La idea es por un pasaje que está en 4:7, que en el original está escrito de la misma manera, o sea que se interpreta Génesis 3:16 con 4:7. Cuando dice desearás a tu marido, la palabra que usa ahí para desearás significa vas a desear conquistarlo a él. Indica un deseo ilegítimo de usurpar la autoridad de su esposo, o sea que la mujer va a tener el deseo, por causa del pecado, de usurpar la autoridad que Dios le dio al esposo. Va a querer ser ella la que lidera. Dios había diseñado de una manera, no cambió los papeles, pero entró el pecado y todo se trastornó. Esa palabra, Él te dominará. Hay algunos pasajes, Deuteronomio 15:16, que dice dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará, para hablar de esa misma palabra. En Proverbios dice los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores, y se usa la palabra para mostrar de que está hablando de un dominio dictatorial, de una dureza más que amabilidad, de algo duro, de un dominio severo. O sea, gobernar naciones por la fuerza. Él te dominará, como diciendo, vos, mujer, la mujer va a querer usurpar el lugar del hombre y el hombre se va a imponer y va a decir, yo soy el hombre, pero lo va a hacer con fuerza. Entonces, Adán usaría mala autoridad al gobernar con severidad. De manera que en ambos casos, si miramos al hombre, el pecado lo afectó, porque va a gobernar, él entiende que él es el hombre, que él es el que manda, pero lo va a hacer por fuerza. Y la mujer entiende que tiene que estar debajo, pero ¿quién soy yo para estar debajo de este? No. Y cuando eso pasa, nuestra mente tiene que irse automáticamente a Génesis 3. ¿Sí? Un poquito de contexto bíblico para entender lo que viene ahora. Porque acá en 3:18, ¿sí? En 3:18, cuando dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Está hablando a mujeres que ya son convertidas, que son salvadas, que resucitaron con Cristo. Que ahora están unidas a Cristo y tienen la capacidad de comenzar a vivir el diseño original de Dios y de luchar con ese pecado, como Romanos 7 dice que Pablo luchaba, va a seguir esa lucha de querer usurpar, pero ahí va a estar el Espíritu Santo influenciándote, recordándote estas verdades y capacitándote para hacer lo que Dios espera que hagas, que es someterte a tu esposo. La mujer ahora puede y debe vivir influenciada por el Espíritu Santo y las Escrituras. Por eso dijimos, cuando la palabra de Dios mora en abundancia,
el resultado o lo que se va a ver es que la mujer se va a someter voluntariamente a su marido, ¿sí? La nueva vida en Cristo pone fin, entonces, a toda agresividad masculina, como veremos en el verso 19, y a toda manipulación femenina, ¿sí?, que quiere usurpar el lugar que no le corresponde. Entonces la esposa debe asumir gozosamente el orden establecido por Dios. Ahora resucitó, pensemos, estaba muerta en sus delitos y pecados, por el Evangelio resucitó, sus ojos fueron abiertos, ahora es salva, tiene el Espíritu Santo y comienza a entender estas verdades y tiene la capacidad para obedecerlo. El marido cristiano debería renunciar también a toda agresión y a toda fuerza de ejercer la autoridad, porque no es así. La tiene, pero tiene que obedecer a Dios. Dios se la dio, no la merecía. La nueva vida que Pablo describe entonces es posiblemente, únicamente por la gracia de Dios. Únicamente por la gracia de Dios, por estar identificados con Cristo. La semana pasada hicimos un resumen. Ya que resucitamos con Cristo, ahora podemos buscar las cosas de arriba. Ahora podemos poner la mente en las cosas de arriba. Ahora podemos batallar contra el pecado. Ahora podemos comenzar a ponernos la ropa nueva. Ahora podemos entender que esto es un proceso de santificación. Ahora entendemos que tenemos una posición, que fuimos escogidos, santos. Ahora podemos experimentar la paz. Estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Tenemos paz en nuestro corazón. Podemos experimentar paz. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Queremos y deseamos que todo lo que hacemos o hablamos sea para la gloria de Dios. Y tenemos la capacidad de poder vivir y hacer lo que Él nos pide que haga en estos pasajes. Porque yo soy la vid. Escuchen, esposa, Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes, los pámpanos. Ustedes están injertados a mí porque resucitaron conmigo. Mi vida fluye en ustedes. Y ustedes pueden dar mucho fruto. Y ese fruto lo pueden dar porque tienen vida en mí. Déjense influenciar por el Espíritu Santo que yo envié a vivir a sus vidas. Por el autor de la palabra que le abre los ojos para que puedan entender y dejen que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes. Y ustedes van a poder cumplir este mandamiento. Por eso Pablo decía, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cada uno podemos unirnos a ese mismo pasaje. Entonces la sumisión, hermanos y hermanas, no es la manifestación natural de un ser humano. Es lo contrario. La sumisión es la manifestación del Espíritu. Una mujer se va a someter a su marido, obviamente es la mujer siendo influenciada por el Espíritu de Dios, por las Escrituras. Si no, es imposible, no pasa, no ocurre. O sea que Cristo es el que hace la diferencia en el matrimonio. Él hace la diferencia. Acuérdense ustedes, por ahí se ve con más claridad ahí en Efesios, ¿se acuerdan? La semana pasada fuimos y dijimos que era un pasaje paralelo. Sed llenos del Espíritu, ¿sí? Sed llenos. Y las evidencias, ¿se acuerdan? Cánticos, salmos, himnos y canciones espirituales. Y si ustedes después siguen leyendo, dice que deben sujetarse unos a otros. Y otra vez, pasaje similar. Esposas, sujétense a su marido. O sea que la evidencia de que el Espíritu está controlando a la mujer, no solo es que va a cantar alabanzas y todo lo que vimos el domingo pasado, sino que también se va a someter a su marido, cuando el Espíritu la controle. Ahora nosotros vinimos a Colosenses y no encontramos que dice que el Espíritu nos controle, pero encontramos que dice la palabra de Cristo more en abundancia. Y después las evidencias son las mismas. Canciones, salmos, ¿sí? Himnos. Y entonces la mujer se sujeta a su esposo, el esposo ama a su esposa como Cristo a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que cuando el Espíritu nos controla es porque la palabra de Dios, la palabra del mismo Espíritu que es el autor de la Biblia, está controlando nuestras vidas. Y por eso nosotros dijimos al comienzo que el señorío de Cristo
se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. Y la manifestación que se ve en la esposa es que se somete a su esposo voluntariamente. ¿Sí? Está sujetas, dijimos que está bajo la autoridad de otro. La esposa está dispuesta siempre a someterse bajo la autoridad de su esposo. Pero antes de comenzar a decir qué significa o de avanzar más en qué significa, vamos a decir algunas cosas de lo que no significa, por las dudas, para despejar, ¿sí? Para que lo entienda la esposa, para que lo entienda el esposo. No significa que la mujer es inferior, que se tenga que sujetar, no significa que la mujer es inferior al hombre, no significa eso. ¿Sí? En el mundo antiguo, general y hoy también en día, en muchos lugares, acá no, pero en otros lugares, la mujer se la considera inferior al hombre. Eso es consecuencia de la caída, del pecado. Los griegos, los romanos, pero Cristo cambió todo. Ahí en Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, no hay griego, no hay judío, no hay bárbaro, etc. Todos somos uno en Cristo. Y no está diciendo que no hay diferentes razas, diferentes nacionalidades. Sí que las hay. Hay hombre, hay mujer, hay judío, hay griego. Hay, pero todos son iguales en Cristo. Todos son iguales. ¿Sí? Y si la mujer y el hombre son iguales delante del Señor. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo va a ser igual si se tiene que sujetar? Eso es porque es inferior, puede llegar alguien a decir. Nosotros creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, ¿sí? Creemos que Dios es un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si las tres personas son Dios, entonces si alguien es inferior, esa persona que es inferior ya no sería Dios, porque es inferior, no tiene algo que tiene el otro. Son las tres personas iguales. Sin embargo, la Biblia nos enseña y nosotros creemos que el Hijo se subordinó al Padre. ¿Es inferior Jesús al Padre? Pero se subordinó, se sujetó. Entonces, ¿quién dice que la igualdad entre el hombre y la mujer está en contraposición contra la sumisión? Está atacando la Trinidad. Porque en la Trinidad, el Padre y el Hijo son iguales y el Hijo se sometió al Padre. Y no tienen ningún problema. El hombre y la mujer son iguales. Dice ahí en Génesis 1, 26, 27, Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, para su gloria. Iguales. Pero podemos decir, son iguales en posición, pero diferentes en función. Que eso es lo que tenemos que entender. Al igual que la Trinidad, son iguales, pero diferentes en función. ¿Quién vino a morir a la cruz? ¿El Padre? ¿El Espíritu Santo? Vino Cristo. Pero son iguales, pero diferentes en función. Entonces el esposo y la esposa son desiguales solamente en autoridad, pero son iguales en posición. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Los padres tienen autoridad sobre los hijos. El hijo delante de Dios, el hijo, mi hijo, en este caso mis hijos, son inferiores a mí delante de Dios. Somos iguales, creados a imagen y semejanza de Dios, pero en funciones diferentes. Somos los padres y nuestros hijos se deben someter. Y así, usted piense en el trabajo y piense en los diferentes lugares, en la iglesia. Así es, Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿por qué? Alguien pregunta, ¿por qué entonces tanta dificultad con la autoridad del esposo? Y alguien responde, bueno, nuestras dificultades con la autoridad o con la sumisión viene por nuestro propio orgullo, por el pecado. ¿Sí? La mujer puede llegar a decir, ¿sí me escuchó? Tal vez alguna mujer ahí, su mente rápido dijo, bueno, sí, el hijo se sometió al padre, pero el padre es perfecto. Y yo miro a mi esposo y no es perfecto. Pero el hijo, cuando vino, se sometió a José y a María, pecadores como nosotros, y no tuvo ningún problema.
y glorificó desde ese lugar durante todo el tiempo a su Padre. ¿Sí? Entonces la esposa debe humillarse a sí misma para poder dar cuentas de que obedece a Dios. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, en cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? En el contexto de mirar y estimar a los demás como superiores a uno mismo, la mujer debe humillarse y debe, como el Señor estuvo dispuesto a descender, ¿sí? Se subordinó, ¿sí? Y dicho fuera de paso, siempre estuvo subordinado. No es que comenzó a subordinarse, siempre estuvo subordinado. Nosotros podemos, de la misma manera, porque estamos capacitados, mujeres, deben subordinarse a sus esposos, sujetarse. Un escritor de un libro llamado Hombres y Mujeres Iguales pero Diferentes escribió esto: la relación esposo-esposa no es una relación jefe-empleado, comandante-soldado o maestro-estudiante. Es una relación de amor en la cual dos adultos se unen en uno. Dentro de esa unión, una pareja amorosamente toma la delantera, ¿sí? El esposo, y el otro gustosamente y activamente apoya esa delantera, ese mando. Eso es. La pareja cristiana tiene que decir, entiendo que mi rol, el hombre, es, Dios me dio autoridad para guiar, para liderar, y la mujer tiene que decir, Dios, yo entiendo que Dios te dio esa autoridad y yo apoyo gustosamente y me encanta que así sea. Y cuando eso ocurre, ese matrimonio debe glorificar a Dios. Cuando no pasa eso, es la consecuencia de Génesis 3, es la caída con la que luchamos día a día. Entonces no significa que es inferior, no significa tampoco obediencia ciega, no significa que la mujer tiene que obedecer ciegamente al hombre porque él es el líder, él es cabeza, no significa eso. ¿Se acuerdan allá cuando a los apóstoles dijeron dejen de predicar o de predicar el evangelio? ¿Ellos qué respondieron? Es conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos, mujer, ya te das cuenta a qué no te tenés que someter a tu esposo. Cuando te pide algo que no es conforme a la palabra de Dios. Y acá les leo algo que escribió John Piper. Dice, ¿qué dice la sumisión a un esposo que está guiando a su esposa al pecado? Y dice lo siguiente, le dice, esta debería ser la respuesta de la mujer, me aflige cuando cometes actos pecaminosos y me quieres llevar contigo. Sabes que no puedo hacer eso. No tengo deseos de oponer resistencia. Al contrario, crezco más cuando puedo responder con gozo a tu liderazgo, pero no puedo seguirte al pecado. Aunque me encanta honrar tu liderazgo en nuestro matrimonio, Cristo es mi Rey. ¿Sí? Te amo, pero porque te amo no te obedezco, sería. ¿Sí? No significa que no pueda corregir o enseñar a su esposo. Sí que puede corregir y enseñar desde su lugar. Puede corregir y enseñar. De hecho, acá, en lo que acabo de leer, le está enseñando a su esposo. Y le puede enseñar, aun cuando no lo está llevando de manera pecaminosa, le puede enseñar, lo puede guiar, siempre desde su lugar, para ayudarlo en su liderazgo y ella en seguir y en acompañarlo. No significa que la mujer no piensa, que está ahí y todo sí, como un robot. No significa eso. De hecho, ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6, está hablando a las mujeres cómo deben comportarse y habla de que deben sujetarse a sus esposos. Y obviamente, y habla de que sus esposos son inconversos. O sea, esa mujer, tal vez, vamos a suponer, escucharon el evangelio los dos juntos, y el esposo respondió que no, tal vez, no digo que para imaginarnos, y la mujer respondió que sí, pensó, reflexionó y tomó una decisión personal aparte de la de él. Entonces no significa que la mujer no piensa y hace todo lo que el esposo piensa, es inteligente, razona, pero siempre de su lugar se somete al esposo. Bueno, tal vez suficiente. Por ahí quedó algo más, cualquier cosa después preguntan. Lo que significa, ¿sí?
Significa alinearse bajo su esposo voluntariamente. Eso significa. Escuchen bien, y esto también, esposo, escuchemos. Significa alinearse bajo su esposo voluntariamente. El modo del verbo, o sea, la idea del verbo ahí implica que ella se somete voluntariamente. Ella entiende su posición y sabe lo que tiene que hacer y voluntariamente lo hace. ¿Está bien? Ella ahora tiene una mente regenerada, como venimos diciendo, y ella entiende que la Biblia dice ahí en Colosenses 3:18, mujeres, yo soy una mujer, estoy casada, estad sujetas a vuestros maridos, me tengo que sujetar a mi marido. Entonces ella entiende que Dios diseñó al marido poniéndolo como el líder, la cabeza, y a ella como alguien que se subordina para acompañar y complementar al esposo y darle gloria a Dios. Lo entiende y lo hace. Acá no nos da la razón, pero implica. Si la mujer se va a someter a otro, en este caso su esposo, es porque entiende que él tiene la autoridad. Allá en Efesios dice lo mismo, en Efesios 5:22, que la mujer debe someterse a su marido y da la razón, porque el marido es cabeza de la mujer. Acá no está, pero está implicado. Entiende que debe someterse a su esposo y no a todos los hombres, porque ahí dice a sus maridos. ¿Sí? Ella entiende que es el diseño de Dios ese, y que no es por causa de la caída, que en realidad Dios ya lo había diseñado antes y que la caída lo distorsionó, pero ahora en Cristo tiene nueva vida y puede comenzar a vivir el plan original de Dios. Ella se somete a su esposo, no porque su esposo lo merezca, porque ningún hombre merece que se le sometan. Ella, el único que merece que se sometan, ¿quién es? Cristo. Y ella, primero que nada, se somete al que merece que se sometan, a Cristo. ¿Y de qué manera nos sometemos a Cristo? Cuando vamos a Él para que nos hable y para que su palabra more en abundancia. Y cuando su palabra mora en abundancia, me encuentro que dice, mujer, está sujeta a tu marido, y porque yo amo a mi Señor y me someto, entonces le obedezco. Y aunque mi esposo no se lo merece, yo me someto a Él, porque eso es lo que Dios espera de mí. ¿Sí? Es una disposición del corazón de la mujer, de honrar y de respetar la autoridad de su esposo. Entonces, si es que la mujer se somete voluntariamente, hermanos, no se trata de ser sometida. Yo no la tengo que someter a mi esposa. Yo no la tengo que manipular, porque acá dice que voluntariamente ella se somete. No dice, marido, sometela a tu esposa. Dice, mujeres, estad sujetas. O sea, sométanse voluntariamente. O sea, yo no soy el Espíritu Santo para manipularla y someterla. Eso es en la carne, lo que explicamos al principio. La obra la hace el Espíritu Santo. Yo puedo contribuir y ayudar para que lo entienda. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? Su palabra. Entonces vamos a influenciar con la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a usar todo lo que tenemos y esperar que Dios lo haga. Es la disposición a seguir la autoridad del esposo y la propensión a someterse a su liderazgo. ¿Sí? Tiene que ver con una actitud. Escuchen lo que dice 1 de Pedro 3:6, hablando de Sara. En el contexto de que la mujer, Pedro le está diciendo a las mujeres que deben someterse a sus maridos. Dice así, 3:6, así obedeció Sara a Abraham. Y escuchen esto, llamándole Señor, con minúscula. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella por la fe, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Pedro lo que está haciendo está trayendo acá a 1 de Pedro 3:6 el relato que encontramos en Génesis 18:12, cuando se le dijo a Abraham que a la edad que ellos tenían, que iba a tener un hijo Sara. ¿Y se acuerda que Sara estaba escondida y escuchó? Aparte de que se rió, ella dijo, a la edad que tengo, ¿le daré un hijo a mi Señor? Ahora lo interesante es que Sara no estaba hablando con Abraham, estaba hablando con ella misma.
Y ahí podemos ver lo que había en su corazón, cuál era la actitud para con su esposo. Ella entendía quién era la autoridad que tenía su esposo y se deja ver en cuando dice, ¿le daré un hijo a mi Señor? Y eso usa Pedro para exhortar a las mujeres a que tengan la actitud de Sara, que entiendan. Y lo más interesante todavía, que los esposos son incrédulos, que posiblemente no la tratarían como a ellos les hubiese gustado. Y es más, les dice que lo hagan y que ya no le prediquen el Evangelio, porque ya lo hicieron, que ahora con sus vidas, sometiéndose, intenten, probablemente Dios puede usar eso como una estrategia para que se le haga la luz y se conviertan. Obviamente, juntando todo lo que la Biblia dice, lo van a seguir siempre y cuando no lo guíen a pecar. Lo que está detrás entonces de la sumisión de una esposa a un esposo es obediencia a Cristo. Y noten que termina diciendo ahí, en el verso 18, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y luego dice, como conviene en el Señor. La idea es como es apropiado, como es la voluntad de Dios, como Él lo diseñó, como Él quiere que lo hagan. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces yo paso a preguntar, mujeres, ¿estás siendo influenciada por la palabra de Cristo? ¿Está morando en abundancia en tu vida? Al punto que esta manifestación de sumisión se ve en tu vida. Cuando la palabra de Cristo nos influencia a nosotros, el fruto del Espíritu se comienza a ver, amor, gozo, paz, entre otras cosas, pero también, para mirar este pasaje, también se debe ver en la mujer que se somete al liderazgo de su esposo. ¿Por qué decimos esto? Creo que se dieron cuenta, porque en el verso 16 dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, y todo lo demás es el resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, mujer, tu relación personal y tu caminar con Cristo es la prioridad, también del hombre, pero es la prioridad. Tu comunión con Cristo es prioritario. Ir a las Escrituras, tener comunión con Él, conocer a tu Salvador, ser influenciada por su palabra, que Él te pastoree. Y eso va a resultar en que va a haber fruto en tu vida, y parte de ese fruto va a ser que vas a ir creciendo en este mandato que Dios te manda voluntariamente a someterte a tu esposo. Cuando la esposa se muestra rebelde o resentida por la posición de liderazgo de su esposo, ¿sí? Cuando eso pasa, y hoy hablábamos que cuando nosotros nos damos cuenta cuando algo no está bien adentro nuestro, y si somos sinceros y nos miramos y te sentís que no te está gustando el liderazgo de tu esposo y no te cuesta someterte, en tu mente tenés que tener como principio decir, esto no es influencia del Espíritu. Esto es resultado de Génesis 3, lo que me está pasando. Y automáticamente tiene que venir 1 Juan 1:9 a tu mente. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdóname, Señor. Perdóname. Y no debieras continuar de esa posición, ¿sí? No debieras continuar en esa posición porque vas a contribuir a la destrucción de tu matrimonio. Si vos tenés una licuadora y a la licuadora le pones piedra, ¿qué va a pasar? Se va a hacer pomada. Dios diseñó el matrimonio de una manera. Ahora lo estamos viendo. El rol de la mujer, sometete voluntariamente a tu esposo. Y cuando no lo haces, estás como poniéndole piedra a tu matrimonio para que se haga pomada. Y el enemigo disfruta de eso. Cuando una esposa no es sumisa a su marido, trae vergüenza a la palabra de Dios. Y habíamos dicho que si hablamos o hacemos todo para la gloria de Dios. Escuchen lo que dice Tito 2:4 y 5, en el contexto de que le está diciendo a las ancianas, a las mujeres mayores, que enseñen a las mujeres más jóvenes
Esto le dice Tito, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a su marido. Eso es lo que le tienen que enseñar. ¿Para qué? Escuchen el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando la mujer no se somete a su marido, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Esto van a la iglesia? Esto son perro y gato. Yo escucho los gritos. Veo cómo la mujer lo trata a su marido ahí en el almacén, ahí en la parada del colectivo, o en la puerta, en el patio. Y después me vienen a predicar que Cristo salva. Yo no quiero saber nada, déjame que estoy mejor que ellos. La palabra de Cristo, nuestro Señor, no es exaltado, no es glorificado, porque evidenciamos que no es el Señor de nuestra vida. Una esposa que desea actuar en concordancia con el propósito de Dios debería más bien ser sumisa a su esposo y estar de acuerdo en que Él es su líder en el hogar y regocijarse con ello, ¿sí? Así que, para redondear, mujer, esposa, sometete al Señor cada día. Permití que la palabra de Cristo habite en abundancia en tu vida y el resultado será que podrás someterte, ¿sí? Someterte. No es que haces algo y llegaste y ya lo conseguí, continuamente. Continuamente. El pecado, podemos decir, distorsionó el diseño de Dios, pero Cristo hizo posible que tu matrimonio y el mío tenga sentido. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y nos dice lo que tenemos que hacer, como dijimos al principio, y nos capacita para que lo podamos hacer. Entonces, hagamos lo que nos toca, en este caso, mujer, hacé lo que te toca, y dejá y ponete a ver la perfecta sabiduría de Dios en su plan, en lo que Él diseñó. Sin dudas, y Él va a ser glorificado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos y mostrarnos con claridad, Dios. Estamos en la iglesia la cual tú diseñaste, Dios. Tú comenzaste ahí en Hechos capítulo 2. La iglesia, Señor, es algo que es tu diseño. Y la familia es tu diseño también. Qué privilegio que tenemos, Dios, de estar en una iglesia en la que podemos abrir tu palabra y de poder entender que la familia no es producto de la casualidad, que la familia la creaste tú y tiene un diseño precioso, perfecto, sabio, y que por ser salvos ahora podemos comenzar a entender y progresivamente a vivir ese diseño original, Dios. Ayúdanos a que tu palabra more en abundancia en nosotros, que seamos influenciados por tu Santo Espíritu controlando nuestras vidas y aplicando lo que nos toca. Queremos que nuestros matrimonios, nuestros hogares, Dios, te glorifiquen. Que le des mucha paciencia, Dios, a aquellos hermanos y hermanas nuestras que su cónyuge no es un creyente todavía. Señor, tu gracia es suficiente para sostenerlos y para darle mucha sabiduría desde las Escrituras. En el caso de la mujer, para someterse aún a su esposo incrédulo con mucha sabiduría. Y rogamos por la salvación de ese esposo, Dios, y también por aquellos esposos que son creyentes y que todavía su esposa no se ha convertido. Que de su lugar, de su liderazgo, pueda guiar amorosamente, Señor, y pueda derretir a su esposa, que sea visible el Evangelio en su actuar, mientras tú obras y muestras que el Evangelio que predica realmente es poderoso porque lo ha cambiado, Dios. Glorifícate, Dios, ayúdanos, obra, sigue obrando, Dios, que el enemigo no arrebate tu palabra de cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.